salvarnos, pero Él vino a dar un paso más. Él vino a ser nuestro maestro. De hecho, la Biblia dice en Juan 13:13, vosotros me llamáis maestro y Señor, y bien decís, porque yo lo soy. Uno de los títulos más utilizados con que la gente llamaba a Jesús era este: maestro, nuestro profe, nuestro instructor, nuestro mentor. Si te quieres poner moderno, nuestro coach, nuestro entrenador personal. Y si tú abres la Biblia y miras los evangelios que narran la vida de Jesús, vas a ver cómo Jesús, por ejemplo, hizo una pesca milagrosa en Pedro. Pero ese milagro fue un anzuelo para que Pedro se convierta en seguidor suyo. Y quizás has experimentado o estás experimentando a Jesús como Salvador, pero Él quiere que hoy lo recibas, que hoy lo descubras como tu maestro, como aquel que te trae guía y dirección a la vida. Y creo que no hay nada mejor para descubrir cuando empezamos un nuevo año. Cuando empezamos el año, normalmente, no sé tú, yo suelo hacerlo, evalúo el año anterior y me proyecto sobre el siguiente. Y hay muchas cosas que quizás sé que puedo hacer o cómo hacerlo, pero hay otras tantos que digo, no tengo ni idea. Yo digo que todavía como padre llevo la L, ¿verdad? No he pasado ni el año, soy Nobel, soy padre Nobel. Y hay tantas cosas en la vida que decimos, ¿cómo lo voy a hacer? Donde necesitamos dirección, donde necesitamos sabiduría, Jesús es nuestro maestro. ¿Cuántos quieren conocer un poquito más de este maestro? Señor Jesús, gracias por ser nuestro Salvador. Y si alguien está en auxilio, en una situación angustiosa, que hoy pueda experimentar tu poder salvador. Gracias por ser ese amigo que se pone al lado, que nos acompaña, que tenemos intimidad, pero hoy queremos conocerte como maestro. Señor, tú nos invitas a seguirte, a ser tus discípulos, y nosotros te decimos sí y amén. Mira, al igual que hoy en día, en los tiempos de Jesús, había muchos maestros. De hecho, no era tan usual esto que hay ahora de cursillos, universidades. Cuando alguien quería aprender un oficio, por ejemplo, de carpintero, un maestro lo llamaba a ser su discípulo, y ese jovencito, quizás de 12 años, iba todos los días a aprender de su maestro, viendo cómo lo hacía y ayudándole. Y así profesiones aún como la medicina, en el tú a tú, en el trato personal, se formaban. Y en el ámbito religioso ocurría lo mismo. Había escuelas rabínicas. Rabí, de hecho, es maestro. Era una forma que los judíos utilizaban para definir esta función. Que decían que una tenía la verdad, que otra tenía la verdad. Unos eran liberales, otros conservadores. Pero dentro de estas escuelas había una escuela muy importante que era de los fariseos, y a ti te sonará. Y a los fariseos parecen que eran bastante modernos porque les gustaba tener muchos seguidores, muchos followers. De hecho, la Biblia y Jesús dijo literalmente que estos fariseos, estos maestros, estaban dispuestos a cruzar mar y tierra con tal de tener un nuevo seguidor. Me recuerda a aquellos que se ponen así en un precipicio para tener algún follower más. Ellos estaban dispuestos a cualquier cosa, y ellos amaban, los fariseos, que les llamasen rabí, maestro, y les den lugares de honor y que todo el mundo los escuchara. Y Jesús habló en Mateo 23:8 en este contexto y dijo algo sorprendente. Escúchalo. Pero ustedes no permitan que nadie los llame rabí, se lo dijo a la multitud y a los discípulos, porque tienen un solo maestro y todos ustedes son hermanos por igual. Además, aquí en la tierra no se dirijan a nadie llamándolo Padre, porque solo Dios, que está en el cielo, es su Padre. No permitan que nadie los llame maestros, porque ustedes tienen un solo maestro, el Mesías. El más importante entre ustedes debe ser el sirviente. Pero aquellos que se exaltan a sí mismos serán humillados, y los que se humillan serán exaltados. Y es un pasaje fuerte, y antes de ir a lo que
entiendo a lo que considero importante para lo que vamos a explicar hoy, déjame hacer una aclaración. Aquí no está prohibiendo Jesús que nosotros le llamemos Padre a nuestro papá natural. En Jesús estaba denunciando la actitud hipócrita de estos maestros, de estos fariseos. Un buen maestro enseña con el ejemplo, con su influencia a través de su servicio. Pero la mayoría de maestros de aquel entonces lo que querían era ser exaltados por los hombres. Tenían titulitis, querían la chapa. Querían ser aplaudidos por los demás. No amaban a las personas. Querían su propia gloria. Y Dios le está diciendo al decir, no permitas que nadie te llame maestro. Huye de esta ostentación. Huye de que te pongan la chapa, de buscar el aplauso del hombre. Le está diciendo que no sean como ellos. No está hablando siquiera que no podemos llamar al profesor de escuela maestro o entender que dentro de la iglesia hay maestros, porque la Biblia dice en Efesios 4 y en muchos otros pasajes que Dios pone maestros, Dios pone personas que nos enseñan la palabra de Dios. Y yo te podría dar una lista que la tengo aquí, pero que hoy no tengo tiempo para describir. El punto que quiero destacar es que Él dijo, tienen un solo maestro. Jesús dice, el único que tiene autoridad suprema, el único cuyas palabras van a misa, nunca mejor dicho, o al culto, soy yo. El resto que podemos hablar de Jesús, tú y yo, cuando le predicamos, cuando enseñamos a alguien, o yo que lo estoy haciendo desde el púlpito, no nos limitamos a repetir y a explicar lo que Jesús enseñó. Somos ayudantes, pupilos del gran maestro. De hecho, un verdadero maestro en las cosas de Dios te va a llevar siempre a Jesús. Te va a ser un seguidor de Jesús y no un seguidor suyo. Y vuelvo a repetir, no te estoy diciendo que desprecies a la gente que enseña con un buen corazón a Jesús. Dios dice que los honren. La Biblia fue escrita por personas que nos enseñaron acerca de Dios, como Pablo, Pedro o Juan. Lo que estoy diciendo es que todo lo que los hombres te digamos, tú llévalo a las palabras de Jesús. Compáralo, ser noble como el de Berea, que escudriñaron, que no se lo creyeron a la primera. Porque la Biblia dice, y ya ocurrió en tiempos de Jesús, que vendrán falsos maestros. Personas que, pues, amarán el aplauso de la gente, no a nosotros, pero tendrán una apariencia de piedad. Y Dios nos llama a ser listos, sagaces. Y así como en esos tiempos de Jesús había una pelea por ser maestro, por que nosotros seamos seguidores de alguien o de algo, hoy ocurre lo mismo. Y mi pregunta es, ¿quién ha sido tu maestro en este 2021? ¿Quién ha sido tu mentor, tu guía, tu consejero? ¿Algún influencer? ¿Alguna ideología? ¿Algún medio de comunicación? Netflix es el maestro de muchos. Yo he escuchado en muchas conversaciones esto de hazle caso a tu corazón. Y esto sale en las películas. A veces Antena 3, Telecinco son nuestros maestros. Puede ser un grupo o un entorno social. Y yo no digo que te compres un terreno en Ojén o en Istán y vayas a una cueva sin internet, sin comunicación y te aísles del mundo. No. Estoy llamándote a examinar al campo de Monty. Monty pone tiendas de campaña si quieres aislarte. Te estoy llamando a examinarte, a reflexionar cuál ha sido tu principal influencia en este 2021. ¿Cuál es la persona, la cosa, la forma de pensar que está marcando más tu vida? Porque aunque estamos en el mundo y no tenemos que vivir en otro planeta, estamos aquí en el siglo XXI, corremos el peligro de llenarnos más de todos los mensajes que hay a nuestro alrededor que del mensaje de Jesús. Puedo preguntarte esta pregunta, ¿cuál ha sido tu maestro? De otra forma.
¿Qué mensajes llenan tu cabeza? Si yo pudiera tener una lupa con la cual mirar tus pensamientos, aparte de asustarme porque a veces pensamos cosas raras, me incluyo, yo no le invito a nadie a hacer un tour turístico en mi cabeza. Dios está ahí y Dios más o menos intenta ordenar las cosas. Pero, ¿de qué está llena tu cabeza? Porque podemos decir, sí, Jesús es mi maestro. Pero prestar y apreciar mucho más otras palabras. Invertir muchos más tiempos para escuchar otras voces. Y yo quiero invitarte hoy a tener a Jesús como tu gran maestro. No sé tú, pero cuando yo quiero aprender algo de alguien, me fijo si esta persona tiene credenciales o títulos. Si quiero aprender de economía, que su experiencia de vida o sus estudios me demuestren que está preparado para enseñarme, ¿verdad? Pues si vemos las credenciales de Jesús, Jesús es la sabiduría de Dios. Sabiduría y poder de Dios, dice Primera de Corintios. Jesús es el constructor del universo. Dice la Biblia que todas las cosas por Él fueron hechas. A Dios nadie lo vio jamás, pero Jesús es la imagen del Dios invisible. Dios no podía ser conocido de una manera física, no podía ser conocido así de tú a tú por nosotros, pero Jesús se hizo carne, se hizo hombre, vino a este mundo. Por eso celebramos Navidad, para mostrarnos cómo es Dios. De hecho, Él es la verdad. Y podría seguir, pero que la sabiduría de Dios, que aquel que construyó el universo, aquel que representa a Dios y su gloria, aquel que es la verdad absoluta, me invite a aprender de Él, es un privilegio. Yo he visto La Voz y cuando uno de estos reputados artistas selecciona a uno de los desconocidos candidatos, se sienten privilegiados, lloran. ¡Wow! ¿Cuánto más cuando es el Rey de Reyes el que nos invita a ser sus aprendices? ¿Cómo aprender de Jesús? Mira, fácil, sencillo, lo sabes, pero te invito a practicarlo. Aprendemos a través de sus palabras. ¿Cuántos han escuchado esto? De hecho, dicen que en la puerta de la CIA está este pasaje: conoceréis la verdad y la verdad os hará. Hasta la CIA sabe esto. Pero muchas veces pensamos que conocer la verdad es conocer una frase, una sentencia, y que eso nos trae libertad. Pero Juan 8:31 dice: si ustedes se mantienen fieles a mi palabra, a mi mensaje, a lo que yo digo, y son mis discípulos, ahí conocerán la verdad y la verdad nos hará libres. La verdad no es un libro simplemente, no son letras, es una persona, es Jesús, es el gran maestro. Y cuando permanecemos en Él y en sus palabras, ahí experimentamos libertad. No es repetir como papagayo un versículo de la Biblia, es permanecer en Jesús y en sus palabras. Es tenerlo como el gran maestro. Él dijo, Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque os parece que en ellas tenéis vida eterna y ellas dan testimonio de mí. ¿Dónde podemos descubrir las palabras de Jesús? En la Biblia, lo sabes. ¿Cómo? Escudriñándolo. ¿Qué es escudriñar? Es investigar, es estudiar, es indagar, es rumiar, es extraerle el jugo a la palabra de Dios. Y no sé cómo ha ido tu tiempo con Dios y su palabra últimamente. Escudriñar no es leer el versículo del día. Gloria a Dios por las apps y los versículos del día. No es leer un devocional diario. Escudriñar es estar desnudo frente a la palabra y dejar que te hable. Y si algo no lo entiendes, pero siempre te aparece, es que Dios te quiere hablar en eso. Escudriñar. Mira, déjame serte muy sincero. Esto me ocurre mucho cuando yo me doy cuenta que
que una semana me está costando y me está costando creerle a Dios y es como que mi gasolina está en reserva, ¿ok? Como que voy tirando, pero algo me está diciendo en mi espíritu de que no sé si tiro 10 kilómetros más. Y yo digo, Juan, ¿qué me pasa? Porque a veces no ha ocurrido ningún conflicto a mi alrededor. Y examino y por una y otra cosa, los ladrones del tiempo han robado, las distracciones han robado mi tiempo con Dios y en su palabra. No quiero decir que cada día que leo la palabra y paso un tiempo con ella, todo está de rechupete y no hay ningún problema. No, a veces leo la palabra y ocurren situaciones. Pero es como salir a casa armado. Es como salir preparado para la guerra. ¿Se me está entendiendo? Es diferente. Y veo la semana y he podido caminar de victoria en victoria. Pero cuando descuido esto, a veces llego arrastrándome al siguiente día. No sé si puedes identificar lo mismo en tu vida. Y quizás la pregunta del millón, si esto es tan bueno, si permanecer en las palabras de Jesús y aprender es tan bueno, ¿por qué me cuesta tanto? ¿Por qué me es más fácil a veces meterme un maratón de una película que me gusta, Divergente, no sé, Los Juegos del Hambre, El Señor del Membrillo, que diga de los anillos, no sé, un maratón, ver dos series o leer un libro de una novela que me gusta, pero estoy con la Biblia 5 minutos y se me atraganta y el tiempo cada segundo pasa como 10 minutos? What happened, my friend? ¿Qué está pasando? Mira, mi hijo, tengo que decírtelo, la Biblia lo dice desde tapa a tapa. Hay una parte donde esto es una guerra y donde lo que vence al mundo es la fe, pero la fe viene por el oír la palabra de Dios, no por nuestros deseos. Y el diablo teme que tú pases tiempo con su palabra. Lo teme y lo teme de veras. Tu carne tampoco va a querer. El mundo no recibe estas palabras. Leer la Biblia, hoy por hoy, a veces entrar en otro mundo, parece el armario de Narnia. Hoy estoy cinéfilo. Películas típicas de Navidad, por cierto. ¿Por qué me cuesta tanto? Mira lo que ocurrió en Juan 6:60. Dice, al oírlo, una multitud estaba escuchando a Jesús. Y al oírlo dijeron, dura palabra es esta. ¿Quién la puede oír? Porque la palabra pica a veces, sana pero pica. ¿No te has metido alcohol en una herida infectada? De hecho, me dieron un consejo hace mucho tiempo y dijo, cuando vayas a una iglesia y estés buscando un lugar donde congregarte, que sea un lugar donde a veces la palabra te pique. Si siempre te regalan el oído, danger, peligroso. Si de vez en cuando Dios te ajusta las tuercas ahí, buen sitio. Así que si algo está picando, gloria al Señor. ¿Quién la puede oír? Esta palabra es demasiado dura. Juan 8:60 en adelante. Los discípulos de Jesús murmuraban esto y Jesús lo sabía. Sin embargo, Jesús dijo en el 63, el Espíritu es el que da vida y la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Desde entonces, versículo 66, muchos de sus discípulos se volvieron atrás. No quisieron permanecer en sus palabras. Y Jesús le dice a los 12, fíjate Jesús qué chulo era. Le dijo, ¿queréis vosotros también? La puerta está allí. Pero me encanta lo que dice Pedro, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Tú tienes palabras de vida eterna. Y para disfrutar y conocer a Jesús como maestro, debemos de apegarnos a su palabra, aunque pique. Porque solo ellas, algunas palabras, algunas enseñanzas, quizás te pueden hacer rico aquí y mejorar tu vida aquí, y eso no está mal como complemento.
Pero lo único que te hace sabio para salvación, las únicas palabras que trascienden tu temporalidad, tus 80, 100 años de vida que tendrás como mucho, es la palabra de Dios. En alguna ocasión, en un grupo de personas cristianas, he preguntado un versículo de memoria y difícilmente lo han dicho. Uno, ¿eh? Y podía preguntar, yo qué sé, la canción de moda y me la cantaban, o la alineación del Barça y del Madrid y me decían los suplentes, la reserva y la alineación del filial. Yo a veces lucho con esto. A veces es mucho más fácil poner una serie que pasar tiempo con la palabra. Pero lo que me transforma y me edifica y lo que me levanta es la palabra de Dios. Mira, aprendemos de sus palabras y aprendemos de su vida, porque oír no es aprender. Cuando pensamos en aprender, pensamos en una academia, en algo como esto. Escuchamos lo que el maestro dice y como mucho hacemos algunas preguntas. Pero la sabiduría en la mentalidad judía era saber vivir. Aprender no es oír, es vivir. Y cuando aprendían los discípulos de las palabras de Jesús, aprendían de su ejemplo. Él dijo, ejemplo os he dado. Ellos podían ver cómo Él vivió e imitarlo. Jesús no era un charlatán, no era un vendehumos. Jesús se acercó tanto a los discípulos que vivió con ellos. Los discípulos escucharon a Jesús llorar, escucharon a Jesús orar, escucharon a Jesús enfadarse, lo descubrieron en todas las facetas de la vida y descubrieron que sus palabras eran poderosas, pero sus hechos aún hablaban más fuerte. Y podría hablar mucho de la vida de Jesús. Yo te invito a que uno de los retos que tengas este año nuevo es leerte los evangelios, pero no solo como, venga, ya me los leí, sino viendo cómo Jesús se movía, siendo intencional. Y poder imaginarte esa película de Jesús en acción, porque vas a aprender muchas cosas. Yo, a vista de pájaro, aprendo de Jesús dependencia. Su fuente de poder era la intimidad y conexión con el Padre, y Él enseñó que la fuerza no estaba en los recursos, ni en tener un gran ejército, ni en tener un gran nombre, sino que era estar cerquita de Dios. Que eso es lo que marca la diferencia de Jesús. Aprendo sencillez. Él me miraba al cielo y decía, mira los pajaritos. ¿Los ves preocupados? No. ¿Ellos tienen cuenta bancaria en la Caixa, en BBVA? No. Si el Padre los alimenta a ellos, no se preocupen. El Padre conoce vuestras necesidades. Baste cada día con su propio afán. Vive un día a la vez. Proyéctate, pero solo puedes resolver un número limitado de cosas cada día. Enfócate en las que Dios pone delante tuya ese día, y ya mañana será mañana y pasado será pasado. Jesús era tan sencillo que se centró en lo importante y le dejó el resto al Padre. Él se dedicó a lo verdaderamente importante. Y lo he dicho varias veces, creo que una de las tentaciones mayores como cristianos que tenemos en este tiempo es estar demasiado entretenidos, y me incluyo. Y creo que es importante disfrutar, porque Dios nos da las cosas para que disfrutemos, pero dedicarnos a lo que verdaderamente importa. Jesús era auténtico. De hecho, me puse a leer todas las veces que la Biblia decía la palabra maestro. ¿Y sabes que la mayoría de veces que a Jesús le decían maestro era para hacerle la pelota? Maestro bueno, ¿a quién hay que darle los impuestos? Querían que se ponga del lado de uno o de otro y que salga perdiendo. Pero Jesús era auténtico y no se dejaba llevar por las apariencias. Él no era superficial, era profundo. Mira sus relaciones. Sus discípulos, se decía de ellos que hablaban como ellos. Tú tienes que pasar mucho tiempo con alguien, en 3 años solo, ¿eh? No estamos hablando de tu madre o tu padre que te criaron. Alguien que es desconocido para ti. Pasas 3 años y después de esos 3 años alguien te escucha hablar y dice, suenas igual que él. Y esto es lo que ocurrió con Juan y Pedro en el libro de los Hechos. Lo tuvieron que escuchar mucho y prestar mucha atención en su palabra para que su vocabulario
que de hecho era gente sin estudios, pescadores, clase obrera, se parezca al del gran maestro. Mira, Jesús era tan auténtico que no temía ponerse del lado de Zaqueo, de gente de mala reputación y ir en contra de gente de gran influencia. Él iba a otro rollo, el rollo que le marcaba al Padre. Y esto me encanta. Jesús. Mira, Jesús enseñó muchas cosas, como que la grandeza está en el servicio. Todos los trabajos son honrosos y no vamos a hacer aquí una apología de la miseria. O sea, una apología es una defensa. No ves, Jesús era sencillo, no le gustaban las palabras tan complicadas como a mí, pero como si a veces parece que desde el púlpito exaltamos la pobreza y parece que ser rico es pecado. Nada de eso, lo importante siempre es el corazón. Pero Jesús habló que la tarea de un esclavo era la tarea más grande. Y pienso en muchos que han tenido que trabajar en esas tareas vinculadas al servicio, limpieza, camarero y a veces soñando algo mejor, y eso está bien, proyéctate y ten visión y utiliza los dones que Dios te ha dado, pero aún hay una grandeza ahí. Hay una grandeza increíble. Este es Jesús y hay muchas cosas, léelo. Algo que me gusta de Jesús y es lo último que voy a decir al verlo vivir es su valentía. Jesús tenía agallas, Jesús le llamó a Herodes, uno de los magnates, de los que mandaba, que ahí cuando alguien mandaba, si se enfadaban contigo, te cortaban la cabeza, si no pregúntenselo a Juan el Bautista. Y él dice a Herodes, esta zorra, sí, le llamó zorra a Herodes. Jesús, lo acabas de descubrir, pero es así. Porque era cordero, pero era león y Jesús era valiente, se la jugó por nosotros, se la jugó por su propósito. Nunca el dinero, la reputación le movió, sino la voluntad de Dios. Y esto me gusta. Solo un centro, él sabía a dónde iba y el discípulo no es superior a su maestro. Ver su vida es ver nuestra vida. Ver su vida es un espejo que nos proyecta. Él marca nuestro camino. Yo quiero caminar. Dice la Biblia que el que sigue a Jesús tiene que andar como Él anduvo. Así que prepárate porque quizás te ganas algún problema como Jesús. Él dijo, el discípulo no es mayor que su maestro. Si a mí me han llamado, han dicho que por el dedo de Dios, que yo soy príncipe, soy alguien que opera por Satanás, se lo dijeron a Jesús. Si a mí me han perseguido, ustedes os perseguirán. Esta es la vida de Jesús y hay que aprender mucho. Y quizá a alguno le asusta esto, hablé hace poco, pero a mí no me asusta. A mí saber el peligro me alienta y me motiva. Siempre lo que merece la pena en la vida confiere riesgo. ¿Cómo aprender de Jesús? Escuchando su palabra y viendo su vida. Esto es lo que enseña la palabra. Y quiero regalarte un consejo hiperpráctico. ¿Cómo puedes aprender de Jesús? ¿Quién quiere aprender de Jesús? Busca a un imitador, verdadero imitador de Cristo. No alguien que hable bonito solamente, alguien que en sus pisadas veas la huella del Maestro. Imítalo como Él imita a Jesús. Simple y llano, escudriña su vida y sus palabras. Si no sabes qué hacer, ¿alguien tiene una situación que no sabe qué hacer? ¿Alguien la tiene o no? Pregúntate qué haría Jesús y quizás estarás más cerca de la respuesta. Segundo, fíjate a alguien que imita a Jesús e imítalo tú a Él. Así hemos aprendido todos y es una bendición. Mira, aprendemos que aunque hay maestro, Jesús es el gran maestro, el único, que todo lo que aprendemos al final se lo vamos a llevar a Él. Aprendemos de sus palabras y de su forma de vivir. Y último, con Jesús aprendemos a descansar. Leí hace 2 semanas este pasaje, pero volvió a mí y quiero leértelo. Mateo 11, 28. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados. Yo os haré descansar, llevad mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Ahí tengo una foto de un yugo, porque Jesús invita a la gente a descansar y les dice, ¿queréis descansar? Toma mi yugo. Parece irónico. Jesús, en vez de libertar al afligido, quiere darle una carga más.
Mira, ¿qué era un yugo? Era eso, es un instrumento de madera normalmente que se utilizaba en una yunta de bueyes. Era una pieza que estaba formada, era larga y estaba formada por dos extremos que tenían una forma de puente y se adaptaban a la cabeza o al cuello del animal y a su vez se conectaban a dos palos que permitían tirar de la carga. Y Jesús les dice, tomad mi yugo, porque en el antiguo Israel el yugo también hablaba de someterse a la autoridad y enseñanza de un maestro. ¿Estáis cansados en la vida? Hay cosas que os superan. Dejad que yo sea vuestro maestro. Y lo he visto muchas veces y aún a veces me ha ocurrido a mí que cuando Jesús nos llama a seguirle, a aprender de Él, puede parecernos una carga más. Quizás hemos pensado así, tenía que encargarme de mi casa, de mis hijos, de mi marido, de mi esposa, de cuidar a mi familia, de mi trabajo, de mi salud, quizás y encima, además de todo lo que tengo que preocuparme por obedecer y agradar a Jesús. Yo no puedo. Yo estoy demasiado cansado. De hecho, en nuestro cerebro muchas veces cuando nos sentimos cansados, pensamos que si tuviéramos menos responsabilidades y más tiempo libre, al fin descansaríamos. Y claro que hay ritmos de vida y de trabajo que no son saludables, pero cuando no tenemos nada que hacer, tampoco descansamos mucho. Si no recuerda la cuarentena, al principio, más allá del caos, muchos celebraron estar un rato tranquilo en su casa. ¿Cuánto duró eso? ¿2, 3, 4 semanas? A las 4 semanas, llévame a trabajar aunque sea gratis. Quiero salir de aquí. Pedían perros. Antes no querían, se peleaban por no sacar al perro. Y ahora se peleaban por a ver quién saca al perro y se puede. Una vuelta y Jesús lo que está enseñando que descansar no tiene que ver con el volumen de trabajo. La clave para descansar no es ser millonario y no tener ninguna carga, sino que es tener la carga adecuada. Jesús les estaba diciendo, estáis bajo un yugo muy pesado. Te quiero dar el mío que es mejor. Estáis intentando agradar a Dios con vuestras fuerzas y eso es muy pesado. Suéltalo, deja mi yugo. Estáis viviendo bajo pensamientos que os tiranizan. Suelta esa manera de pensar. Mira, esta semana anterior, una persona estaba frustrada. Habló con nosotros porque no podía, por situación económica, mandar a su hijo a una excursión. Y estaba tiranizada simplemente porque pensaba que al no poder en esa coyuntura pagarle una excursión, no estamos hablando de las cosas básicas, era una mala madre. Y a veces hay pensamientos tontos que nos tiranizan y Dios quiere liberarnos de ese yugo. Les dice, soltad el yugo, queréis que vuestra vida, vuestra seguridad está en tener posesiones. Esto es el materialismo, ese es un yugo muy pesado. Vivís como si todo dependiera de vosotros. Esto es el individualismo. Y vivir como si el mundo y tu vida y la familia dependiera de ti también es muy pesado. Jesús hoy viene con un yugo mejor, un yugo que es cómodo, que es fácil. Porque Jesús, que aparte de maestro era carpintero, podía tallarlo especialmente diseñado para ti. No sé si alguno ha tenido el privilegio de hacerse un traje en sastrería, como un guante, o que le hagan un instrumento de trabajo adaptado a sus necesidades. Los futbolistas le hacen la bota preparada para que Messi marque facilito. Dice, he diseñado especialmente la vida cristiana, el propósito que Dios planeó cuando tú eras un embrión en el vientre de tu madre, es único. A veces pensamos que para vivir lo que Dios quiere, para mí tengo que ser como Juan o como alguien que esté delante o como alguien que vea en YouTube. Lo que Dios planeó para ti es un yugo
fácil porque es único. Traerá en vez de carga alivio. ¿Cuál es el yugo de Cristo? Vivir su voluntad, su enseñanza, aprender de Él. Él es manso, Él es suave, Él no es duro como esos fariseos. Él es comprensivo. ¿Por qué? Porque Él conoce nuestra debilidad, porque Él fue hecho carne, Él fue tentado en todo. Aquella tentación que te parece más de lo que puedes soportar, Jesús ya la pasó y Él conoce la sensación, pero también conoce la salida. Él se puso en nuestra piel para poder enseñarnos. Él es sencillo, Él es humilde. Hay maestros que son muy buenos, pero que no le puedes preguntar algo de la explicación porque no tienen ninguna paciencia. Jesús se adapta al alumno, no le importa repetir 2, 3 veces, siempre que haya un corazón dispuesto a aprender. Él no habla con palabras enrevesadas. Y Él solo está diciendo: toma mi yugo, aprende de mí, déjame que te enseñe. Termina el 2021, comienza el 2022 y el Señor te dice: déjame que te enseñe. La pandemia volverá, no volverá, habrá otro después de Omicron. ¿Cuántas olas? Más que en la piscina del Aquapar, no lo sé. Pero el Señor dice: aprende de mí. Yo estoy aprendiendo a ser padre. Algún día espero aprender a ser abuelo, si Dios me lo permite. Pero aprender de mí. Y yo no sé cómo has pasado tu 2021. Quizás como Marta, esta es otra historia en Lucas 10 de la Biblia, preocupada o preocupado por muchos quehaceres, quejándote porque la carga te la dejan todo a ti solo. Y en la vida hay muchas cosas importantes, pero solo hay una verdaderamente necesaria para cerrar este año y para navegar en el año que viene. La cosa más importante es sentarse a sus pies. ¿Qué era sentarse a sus pies? En el tiempo bíblico, sentarse a sus pies era entrar a la disciplina de un maestro, ser un aprendiz, un discípulo. Él quiere ser tu maestro. Mira, te doy otro consejo. Antes de que termine el año, toma una hoja o una nota del móvil, lo que te guste, o de la tablet, y evalúa qué te ha enseñado Dios este año. Hay lecciones que Dios ha querido traer que no tienen que escapar. Evalúalo, porque Dios te va a ministrar. Alguien me dijo que tomó un diario de una etapa pasada y se quebrantó por ver cómo Dios lo trató en esos tiempos. Dios aprende de Él. Siéntate a sus pies y deja que Él te enseñe. Que te enseñe. Y te animo a que organices tu vida haciendo del aprender de Jesús tu prioridad. No necesariamente es que tienes que tener 6 horas al día para leer la Biblia. Empieza con media hora cada mañana. Cuando en el trabajo nos cambian el horario, vamos más temprano. Cuando nos hacen salir más tarde, salimos más tarde. Si lo hacemos por una disciplina de un jefe, una orden de un trabajo, ¿cuánto más si nuestra vida depende de ello? No dejes que como el año pasado te aturulle este año, sino que empieza este año siendo un aprendiz del mejor de los maestros. Mira, porque, y esto es lo último, porque como cristianos podemos tener la mentalidad del pelotazo. Bueno, voy a santificar un poco la frase. La mentalidad del milagrazo. Y muchos viven a Jesús así, como héroe. No aprenden de Jesús, no miran sus caminos, no siguen sus pisadas. Simplemente cuando el agua le llega al cuello, claman. Jesús les liberta. Si no, mira, historia del libro de los jueces. Ocurría esto. Jesús les liberta. Volvían a sus viejos hábitos, no a los hábitos de Cristo. Y otra vez con la soga al cuello. Y clamaban. Por eso a veces tú vas a un lugar donde hay gente de fe,
Gente que cree en Jesús y dice, hay gente que no se le ve el cambio en Dios. Porque esperan el milagrazo. ¿Y Dios hace milagros? Sí. Los hizo ayer, los hace hoy y los hará mañana. Y se los pedimos la semana pasada, se los pedimos también. Pero Dios quería que entendamos antes de empezar un nuevo año no solo tómalo como Salvador, como un héroe. Él te puede libertar hoy, pero Él quiere organizar, quiere ser tu mentor, quiere marcar pautas de bendición en tu vida. Simplemente para que tú recibas y vivas en una bendición mayor. Mira, cuando aprendes de Él, no solo descansas, hallas ese descanso en tu alma, sino que lo que construyes con Él no es derribado. Jesús, en el mejor de los sermones que ha escrito el hombre, Mateo 5-7, la última ilustración que utilizó, dijo: cualquiera que me oye estas palabras y las hace, cualquiera que es un fiel aprendiz que escucha y practica, lo voy a comparar con un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Quieres que lo construido en este nuevo año no sea derribado? Construye tu casa sobre la roca. Que no es cantar un corito, que no es una declaración de fe, es una casa que escucha la palabra de Dios y practica la palabra de Dios. Escucha la palabra de Dios y practica la palabra de Dios. Si algo puedes ver en mi vida, simplemente es que a pesar de mis errores, de mis idas de olla, simplemente por su gran misericordia, he intentado esforzarme en la gracia y practicar lo que he escuchado. No siempre lo he conseguido, pero aun cuando me he hundido, su mano me ha rescatado para que siga caminando. Vamos a orar. Ponte en pie, si quieres, si puedes. Jesús, Jesús.